Imagina un pueblo que ha enfrentado persecuciones, exilios, guerras y destrucción, pero que contra todas las probabilidades se ha mantenido en pie durante miles de años. Un pueblo que ha sido testigo de promesas divinas, milagros asombrosos y desafíos implacables. Israel no es solo una nación, es una historia viva de resiliencia, fe y redención. Desde los días de Abraham hasta la actualidad, ha sido el epicentro de conflictos, pero también el escenario de las mayores esperanzas de la humanidad. ¿Cómo ha sobrevivido Israel a los imperios más poderosos de la historia? ¿Cómo un pueblo disperso por el mundo regresó y reconstruyó su nación? ¿Cuál es el secreto de su fortaleza y cuál es el futuro de esta tierra sagrada? Si alguna vez te has sentido incomprendido, en lucha constante, enfrentando desafíos que parecen imposibles, esta historia te hablará al corazón, porque la historia de Israel es la historia de todos nosotros, una historia de pérdida y esperanza, de crisis y redención, de fe y victoria. Hoy descubrirás la verdad detrás de la nación que desafió el destino. Prepárate para un viaje épico a través del tiempo. Bienvenido a la historia de Israel. Antes de comenzar, asegúrate de estar suscrito a nuestro canal y activa las notificaciones para no perderte ninguna historia impactante como esta. Tu apoyo nos ayuda a seguir compartiendo estos relatos que transforman vidas. Déjanos un comentario diciendo: la historia de Israel es un ejemplo de fe y perseverancia. Repito, la historia de Israel es un ejemplo de fe y perseverancia. Tu comentario ayudará a que este video llegue a más personas que necesitan escuchar esta palabra. Vamos juntos a compartir esta historia con el mundo. 1. Los patriarcas y el pacto con Dios. Hace miles de años, en un tiempo en que las civilizaciones comenzaban a florecer en el Oriente Medio, había un hombre llamado Abram. Vivía en Ur de los Caldeos, una tierra próspera, pero llena de ídolos y creencias paganas. Un día, algo extraordinario sucedió. Dios le habló: Abram, deja tu tierra, tu familia y la casa de tu padre, y ve a la tierra que te mostraré. Haré de ti una gran nación, te bendeciré y haré famoso tu nombre. Serás una bendición para muchas generaciones. Estas palabras cambiaron la historia de la humanidad para siempre. Con una fe inquebrantable, Abram dejó todo atrás y emprendió un largo viaje, guiado solo por la promesa divina. Acompañado de su esposa Sarai y su sobrino Lot, atravesó desiertos abrasadores, ríos caudalosos y tierras desconocidas hasta llegar a Canaán, la tierra que Dios le prometió. Pero la promesa de una gran nación parecía imposible. Abraham y Sarai eran ancianos y no tenían hijos. ¿Cómo podría nacer un pueblo de ellos? Fue entonces cuando Dios hizo un pacto con Abraham. Una noche lo llevó afuera de su tienda y le mostró el cielo estrellado. Mira las estrellas, puedes contarlas, así será tu descendencia. Y en ese momento, algo increíble ocurrió. Abraham creyó en las palabras de Dios, y por su fe, Dios cambió su nombre a Abraham, que significa Padre de muchas naciones. Sarai también recibió un nuevo nombre, Sara, la madre de reyes y pueblos. Pero los años pasaban y la promesa aún no se cumplía. Sara, en su desesperación, sugirió a Abraham que tuviera un hijo con su sierva Agar, y así nació Ismael. Sin embargo, este no era el hijo de la promesa. Dios tenía un plan mayor. Cuando Abraham tenía 100 años y Sara 90, sucedió lo impensable. Ella quedó embarazada y dio a luz a Isaac, el hijo del pacto. Fue un momento de alegría, pero también de prueba. Dios pidió a Abraham que hiciera algo que parecía imposible: sacrificar a su propio hijo en el monte Moria. Con el corazón lleno de angustia, Abraham obedeció, subiendo la montaña con Isaac. Cuando estaba a punto de levantar el cuchillo, un ángel lo detuvo. Dios había visto su fe y proveyó un cordero en lugar de su hijo.
Isaac creció y tuvo 2 hijos, Esaú y Jacob. Aunque Esaú era el primogénito, Jacob, con astucia, obtuvo la bendición de su padre y se convirtió en el heredero de la promesa. Más tarde, en una noche misteriosa, luchó con un ángel y recibió un nuevo nombre, Israel. Israel tuvo 12 hijos, quienes se convirtieron en los patriarcas de las 12 tribus de Israel. Y así, de un solo hombre, Dios comenzó a formar una nación que cambiaría la historia del mundo. Pero esta historia estaba lejos de terminar. La promesa de la tierra prometida los llevaría a una nueva y desafiante etapa: Egipto y la esclavitud. 2. La esclavitud en Egipto y el éxodo. El tiempo pasó y los descendientes de Israel, los hijos de Jacob, crecieron y se multiplicaron en la tierra de Egipto. Todo comenzó cuando José, uno de los hijos de Jacob, fue vendido como esclavo por sus propios hermanos y llevado a Egipto. Lo que parecía ser una tragedia se convirtió en una historia de redención. Con la ayuda de Dios, José interpretó un sueño del faraón sobre 7 años de abundancia, seguidos de 7 años de hambre. Gracias a su sabiduría, fue nombrado gobernador de Egipto, la mano derecha del faraón. Cuando la gran hambruna llegó, sus hermanos viajaron a Egipto en busca de alimento. Allí, después de un emotivo encuentro, José los perdonó y los invitó a establecerse en la fértil región de Gosén. Así, los israelitas prosperaron en Egipto y crecieron en número durante generaciones. Sin embargo, con el paso de los siglos, un nuevo faraón subió al trono. Este no conocía la historia de José ni el favor que los israelitas habían tenido en el pasado. Para él, este pueblo extranjero se había vuelto demasiado numeroso y poderoso. Temía que se rebelaran y tomaran el control de Egipto. Con miedo e inseguridad, el faraón tomó una decisión cruel. Convirtió a los israelitas en esclavos. Los obligó a construir ciudades, levantar monumentos y trabajar en las duras condiciones del desierto. Sus vidas estaban llenas de sufrimiento, sin descanso, bajo el látigo de sus amos egipcios. Pero lo peor estaba por venir. El faraón emitió una orden aterradora. Todo niño varón nacido de los israelitas debía ser arrojado al río Nilo y asesinado. Quería evitar que el pueblo creciera aún más. Fue un tiempo de horror y desesperación para las madres hebreas. Pero en medio de esa oscuridad, un niño cambió el destino de su pueblo. Una madre israelita, desesperada por salvar a su hijo, lo colocó en una canasta de juncos y lo dejó flotando en el río. Las aguas lo llevaron hasta la hija del faraón, quien, al ver al bebé, decidió adoptarlo y criarlo como su propio hijo. Su nombre era Moisés. Moisés creció como un príncipe en el palacio del faraón, con toda la educación y el lujo de la realeza egipcia, pero en su corazón siempre supo que no era egipcio. Un día, al ver a un capataz egipcio golpeando brutalmente a un esclavo hebreo, Moisés intervino y mató al opresor. Al darse cuenta del peligro, huyó al desierto, donde vivió como un pastor en la tierra de Madián. Allí, en lo más profundo del desierto, ocurrió algo que cambiaría la historia. Dios se le apareció en una zarza ardiente. La voz divina le habló: Moisés, ve a Egipto y dile al faraón que deje ir a mi pueblo. A pesar de sus dudas y miedos, Moisés regresó a Egipto acompañado por su hermano Aarón. Se presentó ante el faraón y repitió las palabras de Dios: deja ir a mi pueblo. El faraón se rió de Moisés. ¿Por qué iba a liberar a sus esclavos? Se negó a dejarlos ir, y así comenzó una lucha entre el poder de Dios y la terquedad del faraón. Fue entonces cuando Dios envió 10 plagas devastadoras sobre Egipto. El agua del Nilo se convirtió en sangre. Ranas invadieron el país. Mosquitos y tábanos atormentaron a los egipcios. Las enfermedades arrasaron con el ganado. Llagas dolorosas cubrieron a hombres y animales. Una tormenta de granizo destruyó los cultivos. Una plaga de langostas devoró lo que quedaba.
Oscuridad total cubrió Egipto por 3 días. A pesar de todo, el faraón seguía negándose a liberar a los israelitas. Entonces llegó la 10ª y última plaga, la más terrible de todas, la muerte de los primogénitos egipcios. Dios ordenó a los israelitas que sacrificaran un cordero y marcaran con su sangre los marcos de sus puertas. Cuando el ángel de la muerte pasó por Egipto, mató a cada primogénito, desde los hijos de los esclavos hasta el hijo del faraón. Pero las casas de los israelitas fueron protegidas. Esa misma noche, el faraón finalmente cedió. Dejó ir al pueblo de Israel. Así comenzó el gran éxodo. Cientos de miles de israelitas salieron de Egipto en medio de la noche, con prisa, llevando solo lo que podían cargar. Moisés los guió hasta las orillas del Mar Rojo, pero el faraón cambió de opinión y envió su ejército tras ellos. Los israelitas quedaron atrapados entre el mar y el ejército egipcio. Parecía el fin. Pero Dios le ordenó a Moisés levantar su vara y en ese momento las aguas se separaron, formando un camino seco a través del mar. Los israelitas cruzaron y cuando los egipcios intentaron seguirlos, las aguas se cerraron sobre ellos. El ejército del faraón fue destruido y el pueblo de Israel quedó libre para siempre. Después de siglos de esclavitud, Israel estaba en camino a la tierra prometida. Pero aún faltaban muchas pruebas antes de llegar a su destino. Próximo capítulo: la conquista de Canaán y el período de los jueces. 3. La conquista de Canaán y el período de los jueces. Después del milagroso cruce del Mar Rojo, el pueblo de Israel quedó finalmente libre de la esclavitud egipcia, pero su travesía apenas comenzaba. Ahora, debían enfrentar un nuevo desafío: llegar a la tierra prometida. Moisés los guió a través del árido desierto del Sinaí, donde enfrentaron pruebas de fe, hambre y sed. Dios proveyó para su pueblo, envió maná del cielo para alimentarlos, hizo brotar agua de una roca y les dio las tablas de la ley en el monte Sinaí, estableciendo así los 10 mandamientos. Pero a pesar de los milagros, el pueblo dudó, se rebeló, y como castigo deambularon por el desierto durante 40 años. Cuando Moisés murió, el liderazgo pasó a su fiel discípulo, Josué, un guerrero valiente y un hombre de fe. Ahora, con una nueva generación lista para reclamar su herencia, Israel debía conquistar la tierra prometida. La caída de Jericó. El primer gran desafío fue la ciudad fortificada de Jericó, una ciudad con murallas impenetrables que parecían imposibles de derribar. Pero Dios le dio a Josué una estrategia que desafió toda lógica humana. Durante 6 días, los israelitas marcharon alrededor de la ciudad en silencio, una vez por día. Al 7º día, marcharon 7 veces, y al sonar las trompetas, todos gritaron con fuerza. En ese momento, las enormes murallas de Jericó se derrumbaron como si fueran de arena, y los israelitas tomaron la ciudad. Fue una victoria milagrosa y una señal de que Dios estaba con ellos en cada batalla. Las guerras de conquista. La conquista de Canaán no fue sencilla. Las tribus cananeas no se rendirían sin luchar. Los israelitas enfrentaron reinos poderosos, ejércitos con carros de hierro y ciudades bien fortificadas. Pero con Josué al mando y la dirección de Dios, lograron victorias impresionantes. Derrotaron a los reyes de Ai, Hazor y Megido. Se enfrentaron a una coalición de 5 reyes amorreos y vencieron de manera asombrosa. El sol se detuvo en el cielo para darles más tiempo de vencer en la batalla. Con el tiempo, Canaán fue conquistada y la tierra se dividió entre las 12 tribus de Israel. Finalmente, la promesa hecha a Abraham siglos atrás se cumplió. Su descendencia habitaba la tierra prometida. Pero la paz no duró mucho. El período de los jueces. Tras la muerte de Josué, Israel entró en un período de inestabilidad.
Sin un líder fuerte, las tribus comenzaron a apartarse de Dios, adoptando las costumbres y dioses de los pueblos vecinos. Por ello, Dios permitió que sus enemigos los oprimieran una y otra vez. Cada vez que Israel caía en desgracia, Dios levantaba un juez, un líder carismático que los guiaba de regreso al camino correcto y los liberaba de la opresión. Pero el ciclo se repetía. 1. Israel se apartaba de Dios. 2. Dios permitía que sus enemigos los dominaran. 3. El pueblo clamaba por ayuda. 4. Dios enviaba un juez para salvarlos. 5. Había paz por un tiempo, pero luego todo comenzaba de nuevo. Entre los jueces más destacados estuvieron Débora, una profetisa y líder militar que guió a Israel a la victoria sobre los cananeos. Gedeón, quien con solo 300 hombres derrotó a un gigantesco ejército madianita. Sansón, un hombre de fuerza sobrenatural que luchó contra los filisteos, pero cayó por su amor a Dalila. El período de los jueces duró aproximadamente 300 años, marcados por guerras, traiciones y actos de heroísmo. Pero al final, el pueblo comenzó a desear un rey que los gobernara y trajera estabilidad. Próximo capítulo: el Reino Unido de Israel, Saúl, David y Salomón. Si esta historia te está impactando, asegúrate de suscribirte al canal y activar las notificaciones para que no te pierdas más contenidos como este. Y si te gusta este video, déjanos tu me gusta ahora mismo. Esto nos ayuda a llegar a más personas y seguir compartiendo estas historias que inspiran y transforman vidas. Sigamos con esta increíble historia. No te lo pierdas. 4. El Reino Unido de Israel, Saúl, David y Salomón. Después de siglos de guerras, incertidumbre y un liderazgo fragmentado bajo los jueces, el pueblo de Israel comenzó a desear algo diferente. Querían un rey, como las otras naciones, alguien que les diera unidad, estabilidad y los dirigiera en la batalla. Aunque el profeta Samuel intentó advertirles que un rey traería impuestos, reclutamiento militar y abusos de poder, el clamor del pueblo era cada vez más fuerte. Dios, viendo su insistencia, decidió concederles lo que pedían. Así comenzó el primer reino unificado de Israel, Saúl, el primer rey de Israel. El primer hombre elegido para gobernar fue Saúl, un joven alto y fuerte de la tribu de Benjamín. Al principio parecía ser el líder ideal, valiente, humilde y lleno de carisma. Fue ungido por Samuel y reconocido por el pueblo con júbilo. Saúl comenzó su reinado con grandes victorias militares. Derrotó a los amonitas, filisteos y amalecitas, trayendo paz temporal a Israel. Sin embargo, a medida que el poder lo envolvía, su corazón comenzó a cambiar. Los problemas comenzaron cuando desobedeció las órdenes de Dios. Primero, realizó un sacrificio sin autorización, usurpando el papel de Samuel. Luego, en otra ocasión, no obedeció completamente la orden de Dios de destruir a los amalecitas, guardando lo mejor del botín para sí mismo. Dios vio que Saúl no tenía un corazón obediente y decidió rechazarlo como rey. Desde ese momento su reinado estuvo marcado por la inseguridad, la paranoia y una profunda angustia. Y mientras Saúl perdía el favor divino, Dios ya tenía a su próximo rey en mente, David, de pastor a rey. Lejos de la corte real, en los campos de Belén, vivía un joven pastor llamado David. Era el menor de 8 hermanos, hijo de Jesé. Mientras sus hermanos eran soldados y hombres fuertes, David pasaba sus días cuidando ovejas, tocando su arpa y escribiendo salmos a Dios. Un día, el profeta Samuel llegó a Belén con una misión: ungir al próximo rey de Israel. Cuando vio a los hermanos mayores de David, pensó que uno de ellos debía ser el elegido. Pero Dios le dijo: el hombre mira la apariencia exterior, pero yo miro el corazón. Fue entonces cuando llamaron a David, y Samuel lo ungió con aceite en presencia de su familia.
En ese momento, el Espíritu de Dios vino sobre él con poder. Sin embargo, aún no era su tiempo de reinar. La oportunidad de David llegó cuando Israel enfrentaba su mayor desafío. Goliat, un gigante filisteo de casi 3 metros de altura, desafiaba al ejército israelita. Durante 40 días, nadie se atrevió a enfrentarlo. Pero cuando David llegó al campamento y vio el temor de su pueblo, decidió actuar. Armado solo con su fe, una honda y 5 piedras, David salió al campo de batalla. Mientras Goliat se burlaba de él, David declaró con valentía: «Tú vienes contra mí con espada y lanza, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor». Con un solo lanzamiento, la piedra golpeó la frente de Goliat y lo derribó. El gigante había caído. Desde ese momento, David se convirtió en un héroe nacional, pero su éxito despertó los celos de Saúl. El rey comenzó a verlo como una amenaza y trató de matarlo en múltiples ocasiones. David tuvo que huir, viviendo en cuevas y exiliado durante años, mientras Saúl se hundía en la desesperación y finalmente moría en la batalla contra los filisteos. David, el rey conforme al corazón de Dios. Después de la muerte de Saúl, David fue coronado como rey de Judá y más tarde de todo Israel. Conquistó Jerusalén y la convirtió en la capital del reino. Bajo su liderazgo, Israel experimentó una de sus épocas más gloriosas. David trajo de regreso el Arca del Pacto y quiso construir un templo para Dios. Pero Dios tenía otros planes. En su lugar, le hizo una promesa eterna: «Tu descendencia reinará para siempre. Uno de tus hijos tendrá un trono eterno». Este fue el inicio de la línea mesiánica, que siglos después culminaría en Jesús. Pero David también tuvo momentos oscuros. Se enamoró de Betsabé, la esposa de otro hombre, y para encubrir su pecado mandó matar a su esposo, Urías. Por esto sufrió graves consecuencias. Su familia se dividió. Uno de sus hijos intentó usurpar el trono y enfrentó una rebelión devastadora. A pesar de sus errores, David siempre se arrepintió con un corazón sincero. Fue llamado un hombre conforme al corazón de Dios y escribió muchos de los salmos que hoy siguen inspirando a millones. Salomón, sabiduría y gloria. Tras la muerte de David, su hijo Salomón ascendió al trono. Era joven y sin experiencia, pero tenía un deseo profundo de gobernar con justicia. En un sueño, Dios le ofreció lo que quisiera: riqueza, poder, victoria sobre sus enemigos. Pero Salomón pidió sabiduría para gobernar al pueblo con justicia. Dios se complació tanto con su respuesta que le concedió sabiduría y también riquezas, honor y paz como ningún otro rey antes o después de él. Bajo su reinado, Israel vivió su época dorada. Salomón construyó el Templo de Jerusalén, un majestuoso lugar de adoración que se convirtió en el centro espiritual de la nación. Reyes y reinas de otras tierras vinieron a escuchar su sabiduría, incluyendo la famosa reina de Saba, quien quedó asombrada con su conocimiento y prosperidad. Sin embargo, con el tiempo, el corazón de Salomón se apartó de Dios. Se casó con muchas mujeres extranjeras y permitió la adoración de ídolos en Israel. Por ello, Dios le advirtió que, después de su muerte, el reino se dividiría. Salomón murió habiendo dejado un legado de sabiduría y esplendor, pero también una advertencia: sin Dios, incluso el rey más sabio puede caer. El Reino Unido de Israel terminó con la muerte de Salomón. Ahora, el reino estaba en riesgo de fracturarse. ¿Qué sucedería después? Próximo capítulo: la división del reino. Israel y Judá. 5. La división del reino. Israel y Judá. Después de la muerte del gran rey Salomón, Israel se encontraba en un momento crucial. Durante su reinado, el país había disfrutado de riqueza, paz y esplendor, pero tras su muerte, la nación se encontraba al borde de la división. Lo que antes había sido un solo pueblo,
unido bajo el mandato de un único rey, ahora estaba a punto de fragmentarse en dos reinos rivales. La razón de esta crisis estaba en los últimos años del reinado de Salomón. Aunque comenzó con sabiduría y justicia, con el tiempo su corazón se desvió. Tomó muchas esposas extranjeras, quienes lo influenciaron a adorar dioses paganos como Astarte, Moloc y Quemos. Esto provocó la ira de Dios, quien le advirtió que su reino sería dividido después de su muerte. El hijo de Salomón, Roboam, subió al trono con grandes expectativas. Era su momento de demostrar que podía gobernar con la misma sabiduría que su padre. Sin embargo, pronto enfrentó su primera gran crisis. Los líderes de las tribus de Israel se acercaron a él con una petición. Tu padre nos impuso trabajos pesados y altos impuestos para construir el templo y sus palacios. Aligera la carga y te serviremos como nuestro rey. Roboam pidió 3 días para pensarlo. Primero, consultó con los ancianos y consejeros de su padre, quienes le dieron un consejo sensato. Si hoy sirves a este pueblo con humildad, ellos te servirán para siempre. Pero Roboam no les escuchó. En su lugar, pidió consejo a sus jóvenes amigos, quienes le dijeron que mostrara autoridad con dureza. Siguiendo su mala recomendación, Roboam contestó con arrogancia y crueldad: si mi padre los castigó con látigos, yo los castigaré con escorpiones. Estas palabras fueron la chispa que encendió la rebelión. Las 10 tribus del norte se negaron a aceptar a Roboam como rey y proclamaron a Jeroboam, un antiguo oficial de Salomón, como su nuevo líder. El reino se partió en 2. El reino del norte, Israel. Las 10 tribus del norte formaron el reino de Israel, con su capital en Samaria. Jeroboam, su nuevo rey, temía que su pueblo siguiera viajando a Jerusalén para adorar a Dios en el templo y terminara volviendo al linaje de David. Para evitarlo, tomó una decisión peligrosa. Estableció su propia religión. Construyó 2 becerros de oro en Betel y Dan, diciendo al pueblo: estos son los dioses que te sacaron de Egipto. Desde ese momento, Israel se sumergió en la idolatría. Todos sus reyes siguientes hicieron lo malo ante los ojos de Dios. Profetas como Elías y Oseas advirtieron al pueblo, pero pocos escucharon. Con el tiempo, Israel se volvió débil y vulnerable. Después de casi 200 años de existencia, el poderoso imperio asirio invadió y destruyó el reino en el año 722 a.C. Las 10 tribus fueron dispersadas y perdidas para siempre en la historia. El reino del sur, Judá. Mientras tanto, en el sur, la tribu de Judá y parte de Benjamín se mantuvieron fieles a la casa de David, formando el reino de Judá, con Jerusalén como su capital. Aunque también enfrentaron idolatría y corrupción, algunos reyes se volvieron a Dios. Josafat, Ezequías y Josías trataron de traer avivamiento espiritual, pero con el tiempo el pecado aumentó y Dios envió advertencias a través de profetas como Isaías y Jeremías. Pero el pueblo no escuchó. Al igual que Israel, Judá también siguió un camino de destrucción. Finalmente, en el año 586 a.C., el poderoso imperio babilónico bajo el rey Nabucodonosor invadió Judá, destruyó Jerusalén y arrasó el templo de Salomón. El pueblo fue llevado cautivo a Babilonia, comenzando un periodo de exilio y sufrimiento. Un reino que se fracturó por la desobediencia. La división del reino marcó el principio del fin de la grandeza de Israel. 2 naciones que habían sido hermanas se convirtieron en enemigas. Próximo capítulo: la conquista asiria y la caída de Israel. 6. La conquista asiria y la caída de Israel. El reino del norte, conocido como Israel, había sido fundado en la rebelión contra la casa de David. Desde el inicio, sus reyes llevaron al pueblo por un camino de idolatría, injusticia y corrupción. No había un solo rey en Israel que hiciera lo correcto ante Dios.
En lugar de confiar en él, los reyes buscaron alianzas con naciones extranjeras, se involucraron en prácticas paganas y rechazaron a los profetas que intentaban advertirles. Uno de los momentos más oscuros de Israel fue durante el reinado de Acab y su esposa Jezabel, quienes introdujeron de manera agresiva el culto al dios pagano Baal. Los profetas de Dios fueron perseguidos y el pueblo cayó en una decadencia moral sin precedentes. Pero Dios no los abandonó. Envió a grandes profetas como Elías y Eliseo, quienes realizaron milagros impresionantes para intentar devolver el corazón del pueblo a su Dios. Sin embargo, los israelitas no quisieron escuchar. La paciencia de Dios se agotó. Durante años, les había advertido que si seguían por este camino, enfrentarían el juicio. Pero el pueblo de Israel no cambió. Entonces, en el siglo VIII a.C., una amenaza surgió en el horizonte: el imperio asirio, la superpotencia más temida de la época. La amenaza asiria, un enemigo imparable. Asiria era conocida por su brutalidad en la guerra. Eran guerreros despiadados, con un ejército que no solo derrotaba a sus enemigos, sino que los destruía por completo. Cuando invadían una nación, no dejaban piedra sobre piedra. Deportaban a los habitantes, los mezclaban con otras naciones y los hacían desaparecer. En el año 722 a.C., durante el reinado del último rey de Israel, Oseas, los asirios, bajo el mando del rey Salmanasar V, sitiaron la capital de Israel, Samaria. Durante 3 años, el pueblo resistió, hambriento y desesperado, pero la victoria de Asiria era inevitable. Cuando finalmente las murallas cayeron, los soldados asirios entraron en la ciudad con furia. Israel fue destruido por completo. Las casas fueron incendiadas, los templos profanados y las calles se llenaron de cadáveres. Los sobrevivientes fueron encadenados y deportados a tierras lejanas, donde se dispersaron y nunca más volvieron a reunirse como nación. Las famosas 10 tribus perdidas de Israel desaparecieron en la historia. Se mezclaron con otros pueblos y su identidad como israelitas se desvaneció con el tiempo. Israel, el poderoso reino que había nacido de la rebelión contra Judá, dejó de existir para siempre. El silencio de Dios y el destino de Judá. La caída de Israel fue un mensaje de advertencia para Judá, el reino del sur. Dios les mostró lo que sucedía cuando una nación se alejaba de él. Pero, ¿aprendió Judá la lección? Al principio, algunos reyes de Judá, como Ezequías y Josías, intentaron reformar el reino y traer de vuelta la adoración al Dios verdadero. Pero con el tiempo, Judá cayó en los mismos errores que Israel, los profetas como Isaías y Jeremías continuaron advirtiendo que si Judá no se arrepentía, sufrirían el mismo destino que Israel. Sin embargo, en lugar de escuchar, rechazaron a los profetas, continuaron en su idolatría y confiaron en alianzas con Egipto y Babilonia en lugar de confiar en Dios. La destrucción de Israel fue solo el principio de una tragedia mayor. Judá aún tenía un tiempo de gracia, pero su destino también estaba sellado. Próximo capítulo: la destrucción de Jerusalén y el cautiverio babilónico. 7. La destrucción de Jerusalén y el cautiverio babilónico. Después de la caída del reino del norte, el reino de Judá permaneció como el último vestigio de la nación de Israel. Durante algún tiempo, la tragedia de Israel sirvió como advertencia. Algunos reyes, como Ezequías y Josías, intentaron restaurar la adoración a Dios y eliminar la idolatría. Sin embargo, la mayoría de los reyes de Judá siguieron el mismo camino de rebelión que los del reino del norte. A medida que pasaban los años, la corrupción creció. Los líderes eran injustos, los sacerdotes corruptos y el pueblo oprimía a los pobres y huérfanos. Peor aún, comenzaron a confiar en alianzas políticas en lugar de depender de Dios. Buscaban ayuda de Egipto
y otras naciones para resistir a Babilonia, la nueva superpotencia del mundo. Los profetas, especialmente Jeremías, clamaban advirtiendo que si el pueblo no se arrepentía, Jerusalén sería destruida y su gente llevada en cautiverio. Pero en lugar de escuchar, los gobernantes rechazaron a Jeremías, lo encarcelaron y se burlaron de sus palabras. Pero el juicio de Dios estaba cada vez más cerca, el ascenso de Babilonia y la amenaza de Nabucodonosor. Mientras Judá se hundía en el pecado, un nuevo imperio se alzaba en el horizonte, Babilonia. Su rey, Nabucodonosor II, era un conquistador ambicioso con el ejército más poderoso de la época. Su objetivo era expandir su dominio y someter a todas las naciones bajo su control. En el año 605 a.C., Babilonia marchó contra Judá por primera vez. Jerusalén fue sitiada y el rey Joaquín se rindió rápidamente. Como castigo, Nabucodonosor saqueó el templo de Salomón y llevó consigo a varios jóvenes nobles de Judá a Babilonia. Entre ellos estaba un joven llamado Daniel, quien más tarde se convertiría en un profeta en la corte babilónica. Pero esta fue solo la primera advertencia. En el año 597 a.C., Judá volvió a rebelarse. Babilonia regresó. Saqueó la ciudad nuevamente y llevó al rey Joaquín y a más habitantes como prisioneros. A pesar de todo esto, el pueblo seguía sin aprender la lección. Se aferraban a la creencia de que, como Jerusalén tenía el templo de Dios, la ciudad jamás sería destruida. Pero Dios ya había decidido que el castigo sería inevitable: el sitio de Jerusalén y la destrucción del templo. En el año 586 a.C. sucedió la tragedia final. Cansado de las constantes rebeliones de Judá, Nabucodonosor envió su ejército para sitiar Jerusalén por última vez. El asedio duró casi 2 años. La gente dentro de la ciudad sufría hambre extrema. Las madres se veían obligadas a alimentar a sus hijos con lo poco que encontraban. El agua escaseaba. La peste se propagaba. Finalmente, en una noche oscura, las murallas de Jerusalén fueron derribadas. Los soldados babilonios entraron a la ciudad con furia y destruyeron todo a su paso. El majestuoso templo de Salomón, el lugar sagrado de adoración, fue incendiado y reducido a cenizas. Los palacios, las casas, las calles, todo fue destruido. El rey Sedequías intentó huir, pero fue capturado. Como castigo, los babilonios asesinaron a sus hijos delante de él y luego le sacaron los ojos para que la última imagen que viera fuera la muerte de su descendencia. La ciudad santa, que alguna vez fue el orgullo de Israel, yacía en ruinas. El exilio en Babilonia, 70 años de dolor. Con Jerusalén destruida, los babilonios tomaron a la mayoría de los sobrevivientes y los llevaron encadenados a Babilonia. Este periodo es conocido como el cautiverio babilónico. Los israelitas fueron forzados a vivir como extranjeros en una tierra extraña, lejos de su hogar, su templo y su identidad. Fue un tiempo de profunda tristeza. En los ríos de Babilonia, los exiliados lloraban y recordaban su tierra perdida. Los profetas les recordaron que este exilio no sería para siempre. Jeremías había profetizado que después de 70 años Dios los traería de regreso, pero por el momento Israel estaba en el exilio pagando el precio de su rebelión. ¿Era el fin de Israel? Parecía que la historia de Israel había terminado. Su reino estaba destruido, su pueblo estaba en el exilio, su templo estaba en ruinas, pero Dios aún no había terminado con ellos. Pronto, una nueva nación se alzaría, trayendo con ella la esperanza de un regreso a casa. Próximo capítulo: el regreso a Jerusalén y la reconstrucción del segundo templo. Si aún no lo has hecho, suscríbete al canal y activa las notificaciones para que no te pierdas más historias impactantes como esta. Y no olvides dejar tu me gusta ahora mismo.
Tu apoyo es fundamental para que este mensaje llegue a más personas que lo necesitan. Ahora sí, continuemos con esta historia fascinante. ¡No te vayas! 8. El regreso a Jerusalén y la reconstrucción del segundo templo. Después de 70 años de exilio en Babilonia, los israelitas se encontraban en una tierra extranjera, sin un rey, sin su templo y sin su nación. Parecía que la historia de Israel había llegado a su fin, pero Dios aún tenía un plan. Durante décadas, los profetas como Ezequiel y Daniel habían mantenido viva la esperanza de que algún día el pueblo regresaría a su hogar. Jeremías había profetizado que el exilio duraría 70 años y que, al final, Dios los traería de vuelta. Ese día estaba por llegar. El poderoso imperio babilónico, que había destruido Jerusalén, estaba a punto de caer. Una nueva potencia emergía en el escenario mundial. El imperio persa, liderado por Ciro el Grande, un rey con una política muy diferente a la de Babilonia. A diferencia de los babilonios, que forzaban a los pueblos conquistados a abandonar sus tierras, los persas creían en permitirles regresar y reconstruir sus ciudades. En el año 539 a.C., Ciro conquistó Babilonia en una sola noche y se convirtió en el gobernante del mayor imperio del mundo en ese momento. Entonces ocurrió algo asombroso. El edicto de Ciro, el regreso del pueblo de Israel. Al año siguiente, en 538 a.C., Ciro hizo algo inesperado. Emitió un decreto permitiendo que los judíos regresaran a Jerusalén y reconstruyeran el templo de su Dios. El Señor, Dios del cielo, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha encargado que le edifique una casa en Jerusalén. Cualquiera de su pueblo que quiera regresar, que lo haga con mi bendición. Fue un milagro. Después de décadas de exilio, los israelitas podían volver a casa. Miles de exiliados, liderados por Zorobabel, iniciaron el viaje de regreso. El camino era largo y peligroso, pero la emoción de regresar a Jerusalén los impulsaba. Cuando finalmente llegaron, sus corazones se llenaron de alegría y tristeza al mismo tiempo. Jerusalén estaba en ruinas. El templo de Salomón, que alguna vez había sido majestuoso, ahora era solo escombros. Las murallas de la ciudad estaban derribadas, las casas destruidas, las calles desiertas. Sin embargo, en lugar de rendirse, el pueblo decidió comenzar de nuevo. La reconstrucción del segundo templo. El primer paso era restaurar el templo de Dios, el corazón espiritual de Israel. Bajo el liderazgo de Zorobabel y el sumo sacerdote Josué, los israelitas colocaron los cimientos del segundo templo. Cuando la base fue terminada, se celebró una gran ceremonia. Los ancianos que aún recordaban el esplendor del templo de Salomón lloraban de nostalgia, mientras que los más jóvenes gritaban de alegría. Fue un momento de emociones encontradas. El pasado y el futuro se encontraban en un mismo lugar. Sin embargo, la reconstrucción no fue fácil. Los pueblos vecinos, que no querían ver a Israel resurgir, comenzaron a interferir y amenazar a los constructores. Enviaron cartas al rey de Persia, acusando a los judíos de planear una rebelión. Esto llevó a que las obras se detuvieran por casi 2 décadas. Durante este tiempo, muchos israelitas perdieron el entusiasmo. En lugar de seguir construyendo el templo, se enfocaron en sus propias casas y negocios. Entonces, Dios envió a los profetas Ageo y Zacarías para recordarles su propósito. ¿Es acaso tiempo de vivir en casas lujosas mientras la casa de Dios sigue en ruinas? Estas palabras despertaron la conciencia del pueblo. Con renovada determinación, retomaron la construcción. Finalmente, después de años de esfuerzo, en el año 516 a.C., el segundo templo fue terminado. El pueblo celebró con sacrificios, alabanzas y festividades. La relación con Dios se restauraba, y con ella la identidad del pueblo de Israel, Esdras y la restauración espiritual. Pero la reconstrucción física no era suficiente.
El pueblo también necesitaba restaurar su fe y obediencia a la ley de Dios. Años más tarde, un sacerdote y escriba llamado Esdras llegó a Jerusalén con el objetivo de enseñar la ley de Moisés y purificar la vida espiritual de los judíos. Con gran pasión reunió al pueblo y les leyó la Torá, recordándoles quiénes eran y cuál era su propósito como nación. El impacto fue profundo. El pueblo lloró al escuchar la palabra de Dios, pues se dieron cuenta de cuánto se habían alejado de Él. Renovaron su pacto con Dios y se comprometieron a vivir según sus mandamientos. Nehemías y la reconstrucción de las murallas. Aunque el templo ya estaba de pie, Jerusalén aún no estaba protegida. Las murallas de la ciudad seguían destruidas, lo que la dejaba expuesta a ataques enemigos. Fue entonces cuando apareció Nehemías, un copero del rey de Persia que tenía una profunda carga por su pueblo. Al enterarse de la situación de Jerusalén, pidió permiso para ir y reconstruir las murallas. Con la bendición del rey, viajó a Jerusalén y organizó la reconstrucción. La tarea no fue fácil. Los enemigos de Israel intentaron detener la obra con amenazas y ataques. Los constructores trabajaban con una mano y sostenían una espada con la otra, preparados para defenderse. A pesar de todos los obstáculos, en solo 52 días, las murallas fueron reconstruidas. Fue un logro increíble, un símbolo de la restauración de Israel como pueblo. El nuevo Israel, un pueblo restaurado. Con el templo reconstruido, las murallas restauradas y la ley de Dios nuevamente en el corazón del pueblo, Israel renació de sus cenizas. Aunque no eran una nación poderosa como antes, eran un pueblo renovado espiritualmente. Próximo capítulo: dominación griega y la rebelión de los macabeos. 9. Dominación griega y la rebelión de los macabeos. Después de la reconstrucción del segundo templo y la restauración de Jerusalén bajo el liderazgo de Esdras y Nehemías, el pueblo de Israel experimentó un período de estabilidad bajo el dominio del imperio persa. No eran un reino independiente, pero podían practicar su fe y mantener su identidad como nación. Sin embargo, la historia no se detiene. Con el paso de los siglos, un nuevo imperio emergió en el horizonte: Grecia, y con él, Israel enfrentaría una de las pruebas más difíciles de su existencia: Alejandro Magno y la helenización de Israel. En el siglo IV a.C., el mundo antiguo fue testigo del surgimiento de Alejandro Magno, el joven rey de Macedonia que conquistó el imperio persa en solo una década. Su ejército avanzó con una velocidad imparable y pronto toda la tierra de Israel quedó bajo su control. Alejandro no era un tirano como los asirios o babilonios. En lugar de destruir, su objetivo era expandir la cultura griega por todo su imperio, un proceso conocido como helenización. Los judíos ahora vivían en un mundo donde la lengua, la educación, el arte y la filosofía griega dominaban la sociedad. Cuando Alejandro murió en el año 323 a.C., su imperio se dividió entre sus generales. Israel quedó bajo el dominio de los Seleucidas, una dinastía de origen griego que gobernaba desde Siria. Al principio, hubo cierta tolerancia religiosa, pero con el tiempo, los reyes seleucidas comenzaron a imponer la cultura griega con más fuerza, afectando la identidad del pueblo judío. Antíoco IV Epífanes, el rey que desafió a Dios. Uno de los momentos más oscuros en la historia de Israel ocurrió bajo el reinado de Antíoco IV Epífanes, un monarca ambicioso y despiadado que quería erradicar la religión judía y forzar la adoración de los dioses griegos. En el año 167 a.C., Antíoco tomó Jerusalén por la fuerza y ordenó la profanación del templo de Dios. En un acto de extrema blasfemia, colocó una estatua de Zeus en el altar del templo y sacrificó un cerdo, un animal impuro según la ley judía. Pero eso no fue todo.
emitió decretos brutales, prohibió la circuncisión, un mandamiento sagrado para los judíos. Quemó copias de la Torá, intentando borrar su identidad espiritual. Obligó a los judíos a comer carne de cerdo y ofrecer sacrificios a los dioses griegos. Ordenó la ejecución de aquellos que se negaran a obedecer sus leyes. El pueblo estaba atemorizado, pero no vencido. Entre los judíos había un grupo que no estaba dispuesto a someterse a la opresión griega, y así nació una de las rebeliones más legendarias de la historia, la revuelta de los macabeos. La revuelta de los macabeos, luchando por la libertad. En un pequeño pueblo llamado Modín, un anciano sacerdote judío llamado Matatías se convirtió en el líder de la resistencia. Un día, soldados griegos llegaron a su aldea exigiendo que ofrecieran sacrificios a los dioses griegos. Cuando un judío traidor intentó obedecer, Matatías se llenó de furia y lo mató junto con los soldados. Con su familia y seguidores, huyó a las montañas y comenzó una guerra de guerrillas contra los Seleucidas. Su hijo, Judas Macabeo, se convirtió en el comandante de la rebelión. Con solo un pequeño ejército de campesinos y sacerdotes, enfrentó y derrotó a los poderosos ejércitos griegos en batalla tras batalla. Judas y sus hombres se movían como sombras entre las montañas y valles, atacando con estrategias inesperadas. Aunque eran pocos en número, su fe y valentía los hicieron invencibles. Después de 3 años de lucha, lograron recuperar Jerusalén y expulsar a los griegos del templo, la purificación del templo y el milagro de Hanukkah. Cuando los macabeos entraron al templo de Jerusalén, lo encontraron profanado y en ruinas. Las estatuas paganas aún estaban allí, los altares sagrados destruidos y la menorá, el candelabro de 7 brazos, apagada. Decidieron limpiar y purificar el templo, restaurándolo para la adoración del Dios verdadero. Como parte de la ceremonia, buscaron aceite puro para encender la menorá, pero solo encontraron una pequeña vasija con suficiente aceite para un día. Entonces ocurrió un milagro. El aceite, que debía durar solo un día, ardió durante 8 días seguidos, hasta que pudieron preparar más aceite puro. Este evento marcó la restauración del templo y se convirtió en la base de la festividad de Hanukkah, que hasta el día de hoy es celebrada por los judíos alrededor del mundo. El reino de los Asmoneos. Breve independencia de Israel. Después de la victoria de los macabeos, Israel experimentó un período de independencia bajo la dinastía asmonea, formada por los descendientes de Matatías. Durante casi un siglo, los judíos fueron libres del dominio extranjero y gobernaron su propia tierra. Sin embargo, con el tiempo, la corrupción y las luchas internas comenzaron a debilitar la nación. Los líderes judíos comenzaron a pelear entre sí por el poder, dividiendo al pueblo. Fue en este contexto de inestabilidad que una nueva potencia extranjera apareció en el horizonte. En el año 63 a.C., el general romano Pompeyo invadió Jerusalén, poniendo fin a la independencia de Israel y estableciendo el dominio del Imperio Romano. La sombra de Roma, un nuevo desafío para Israel. El dominio griego había terminado, pero una nueva era de opresión comenzaba. Roma gobernaría Israel con mano de hierro, imponiendo sus propias leyes y gobernantes. Sin embargo, en medio de esta nueva ocupación, se gestaba el acontecimiento más importante de la historia: el nacimiento de Jesús de Nazaret. Próximo capítulo: Dominación romana y el nacimiento de Jesús. 10. Dominación romana y el nacimiento de Jesús. Después de la heroica revuelta de los macabeos y un breve período de independencia bajo la dinastía asmonea, Israel cayó nuevamente bajo el dominio extranjero. Esta vez, la amenaza no venía de Grecia ni de Babilonia, sino de un nuevo imperio que se alzaba con una fuerza imparable: Roma,
En el año 63 a.C., el general romano Pompeyo invadió Jerusalén. La ciudad sagrada, que había sido defendida con valentía por generaciones de judíos, fue tomada sin piedad. El templo fue profanado nuevamente y la nación quedó bajo el control del Imperio Romano. Roma impuso su autoridad de manera brutal. Los impuestos eran altísimos y cualquier intento de rebelión era sofocado con una violencia despiadada. Los judíos ya no eran dueños de su tierra y el resentimiento contra los ocupantes crecía con cada año que pasaba. Bajo el dominio romano se estableció un rey títere, Herodes el Grande. Aunque oficialmente era el gobernante de Judea, en realidad obedecía las órdenes de Roma. Herodes era un líder astuto conocido por su ambición y crueldad. Para consolidar su poder, mandó asesinar a miembros de su propia familia y persiguió a cualquiera que representara una amenaza para su trono. Pero a pesar de su brutalidad, Herodes también fue un gran constructor. Reconstruyó el templo de Jerusalén con una majestuosidad nunca antes vista, transformándolo en una de las maravillas del mundo antiguo. Sin embargo, este templo, por grandioso que fuera, no traía la verdadera libertad que el pueblo anhelaba. El pueblo de Israel esperaba un Salvador, alguien que los liberara del yugo romano y restaurara el glorioso reino de David. No sabían que la verdadera salvación no vendría de un rey guerrero, sino de un niño nacido en un humilde pesebre, el nacimiento de Jesús de Nazaret. En medio de este clima de opresión y desesperanza, ocurrió el evento que cambiaría para siempre la historia de la humanidad. Una joven llamada María, que vivía en la pequeña aldea de Nazaret, recibió una visita inesperada. Un ángel se le apareció y le anunció que ella daría a luz a un hijo concebido por el Espíritu Santo. Serás la madre del Mesías, el Salvador del mundo. María, aunque asombrada y con miedo, aceptó la voluntad de Dios con humildad. Poco después, su prometido, José, también tuvo un sueño en el que un ángel le dijo que el niño que María esperaba era el Hijo de Dios. Mientras tanto, en Roma, el emperador César Augusto decretó un censo en todo el imperio. Esto obligó a María y José a viajar hasta Belén, la ciudad de David, para registrarse. El viaje fue largo y difícil, especialmente para María, que estaba en los últimos días de su embarazo. Cuando llegaron a Belén, la ciudad estaba llena de gente. No había lugar para ellos en ninguna posada. Finalmente, encontraron refugio en un establo humilde, entre animales y paja. Y fue allí, en la noche más importante de la historia, donde Jesús nació. Los cielos se llenaron de luz, y un coro de ángeles anunció su nacimiento a unos humildes pastores que cuidaban sus ovejas en el campo. Gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. Los pastores corrieron a ver al niño acostado en un pesebre y se maravillaron al contemplar al Salvador del mundo. Al mismo tiempo, en tierras lejanas, 3 sabios de Oriente, guiados por una estrella brillante, emprendieron un largo viaje para adorar al recién nacido Rey de los judíos. Le llevaron oro, incienso y mirra, simbolizando su realeza, su divinidad y su sacrificio futuro. Herodes y la matanza de los inocentes. Pero no todos celebraban el nacimiento de Jesús. Cuando el rey Herodes escuchó que había nacido un nuevo rey de los judíos, sintió que su trono estaba amenazado. Lleno de furia y paranoia, ordenó una atrocidad impensable. Mandó asesinar a todos los niños menores de 2 años en Belén y sus alrededores. Pero Dios protegió a Jesús. Un ángel advirtió a José en un sueño, y la familia huyó a Egipto, escapando de la ira de Herodes. Allí permanecieron hasta la muerte del rey, cuando finalmente regresaron y se establecieron en Nazaret. Jesús creció en Nazaret como un niño común, pero su destino era mucho más grande. Pronto,
cambiaría el curso de la historia con su mensaje de amor, redención y el reino de Dios, la sombra de Roma y la esperanza del Mesías. Mientras Jesús crecía, la opresión romana continuaba. Los judíos seguían esperando a un líder que los liberara con espada y ejército. No sabían que el verdadero libertador no vencería con la fuerza, sino con el sacrificio y el amor. Próximo capítulo: la vida de Jesús y la expansión del cristianismo. 11. La vida de Jesús y la expansión del cristianismo. Después de su milagroso nacimiento en Belén y su infancia en Nazaret, Jesús creció como cualquier otro niño judío de su tiempo. Aprendió el oficio de su padre adoptivo, José, un humilde carpintero, y vivió en un hogar sencillo. Sin embargo, desde temprana edad, mostró señales de que su propósito iba mucho más allá de una vida común. A los 12 años, en una visita a Jerusalén con su familia, se perdió en el templo. Cuando sus padres lo encontraron, estaba en medio de los maestros de la ley, haciéndoles preguntas profundas y respondiendo con una sabiduría que los asombraba. Al preguntarle por qué se había quedado allí, Jesús respondió: «No sabían que debo estar en los asuntos de mi Padre». Desde ese momento, su destino estaba trazado, pero no comenzaría su misión de inmediato. Durante años vivió en anonimato, preparándose para el momento en que cambiaría la historia del mundo: el bautismo y el inicio de su ministerio. A los 30 años, Jesús salió de Nazaret y fue al río Jordán, donde su primo, Juan el Bautista, predicaba un mensaje de arrepentimiento y anunciaba la llegada del reino de Dios. Cuando Jesús se acercó a él para ser bautizado, algo extraordinario sucedió. Mientras Juan lo sumergía en el agua, los cielos se abrieron y el Espíritu Santo descendió sobre él en forma de paloma. Una voz del cielo proclamó: «Este es mi Hijo amado, en quien me complazco». Fue el momento en que Jesús inició su ministerio público. Lleno del poder del Espíritu Santo, comenzó a viajar por toda Galilea, Judea y Samaria, predicando el amor de Dios, sanando enfermos y proclamando el evangelio del reino, los milagros y las multitudes. La fama de Jesús se extendió rápidamente. Miles de personas lo seguían, asombradas por su autoridad y por los milagros que realizaba. Convirtió el agua en vino en una boda en Caná, demostrando su poder sobre la naturaleza. Sanó a leprosos, ciegos y paralíticos, mostrando la compasión de Dios por los enfermos. Multiplicó los panes y los peces, alimentando a una multitud de más de 5,000 personas. Calmó una tormenta en el mar, dejando atónitos a sus discípulos. Expulsó demonios, restaurando la paz a personas atormentadas. Resucitó a los muertos, como en el caso de su amigo Lázaro, quien llevaba 4 días en la tumba. Pero lo más sorprendente no eran solo los milagros, sino su mensaje, las enseñanzas de Jesús. Un mensaje revolucionario. Jesús no era un maestro común. Sus palabras desafiaban las tradiciones, rompían barreras y anunciaban un nuevo pacto entre Dios y la humanidad. Sus enseñanzas principales incluían el amor al prójimo, incluso a los enemigos, la misericordia y el perdón, en lugar de la venganza, la humildad sobre el orgullo, la fe sobre la riqueza y el poder, la promesa de vida eterna para aquellos que creen en Él. Uno de sus discursos más famosos fue el Sermón del Monte, donde proclamó las bienaventuranzas, palabras que hasta hoy siguen siendo un faro de esperanza para millones de personas. Pero no todos aceptaban su mensaje. Los líderes religiosos de Israel, los fariseos y saduceos, veían a Jesús como una amenaza. Su popularidad crecía y su autoridad sobrepasaba la de ellos. La oposición y la última semana de su vida. A medida que Jesús ganaba seguidores, también aumentaba la conspiración en su contra. Los líderes religiosos, en alianza con las autoridades romanas, comenzaron a buscar la forma de arrestarlo y eliminarlo.
La última semana de su vida comenzó con su entrada triunfal en Jerusalén. Montado en un burro, una multitud lo recibió con palmas y gritos de «Hosana, al Hijo de David». Pero en pocos días todo cambiaría. Fue traicionado por uno de sus discípulos, Judas Iscariote. Fue arrestado y juzgado en un juicio ilegal durante la noche. Fue golpeado, humillado y condenado a muerte por el gobernador romano Poncio Pilato. Fue obligado a cargar una pesada cruz hasta el Gólgota, donde finalmente fue crucificado. Cuando Jesús murió, el cielo se oscureció, la tierra tembló y el velo del templo se rasgó en dos, simbolizando que su sacrificio había abierto un nuevo camino hacia Dios. Pero la historia no terminó ahí. La resurrección y el nacimiento del cristianismo. Al tercer día después de su muerte, algo inexplicable sucedió. La tumba estaba vacía. Jesús había resucitado. Se apareció a sus discípulos y a más de 500 personas, demostrando que había vencido a la muerte. Sus seguidores, antes temerosos, ahora estaban llenos de fe y valentía. Antes de ascender al cielo, Jesús les dio una misión: vayan y hagan discípulos en todas las naciones. Así comenzó el cristianismo, una fe que en pocos años se expandió por todo el Imperio Romano, desafiando la persecución y transformando el mundo. El impacto de Jesús en la historia de Israel y el mundo. El mensaje de Jesús cambió la historia. No fue un rey terrenal, no lideró ejércitos ni reconquistó tierras. Su reino no era de este mundo, sino un reino espiritual basado en el amor, la fe y la redención. Próximo capítulo: la destrucción del segundo templo y la diáspora judía. Si esta historia te está impactando, asegúrate de suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte más contenidos como este. Y no olvides dejar tu me gusta ahora mismo. Esto nos ayuda a llevar esta poderosa historia a más personas que la necesitan. Sigamos con esta emocionante historia. No te vayas. 12. La destrucción del segundo templo y la diáspora judía. Después de la crucifixión y resurrección de Jesús, la situación en Judea se volvió cada vez más tensa. El Imperio Romano gobernaba con mano de hierro, imponiendo impuestos abusivos y reprimiendo con violencia cualquier señal de rebelión. El pueblo judío estaba dividido. Algunos intentaban vivir en paz bajo el dominio romano, mientras que otros, como los celotes, querían una insurrección armada para recuperar su independencia. La tensión crecía y era solo cuestión de tiempo para que el conflicto estallara. El anhelo por un Mesías que liberara a Israel no había desaparecido. Muchos aún esperaban un líder que destruyera a Roma y restaurara el reino de David. Pero lo que estaba por ocurrir sería la mayor tragedia en la historia de Israel hasta ese momento. La gran rebelión judía, 66-73 d.C. En el año 66 d.C., la paciencia del pueblo llegó a su límite. Los abusos romanos encendieron la chispa de la rebelión. Los judíos, liderados por grupos radicales como los celotes y sicarios, atacaron guarniciones romanas en Jerusalén, logrando expulsar a los soldados romanos de la ciudad. Por un momento, parecía una victoria milagrosa. Pero Roma no iba a dejar que un territorio tan importante se independizara. El emperador Nerón envió a su mejor general, Vespasiano, y a su hijo Tito, con un ejército de más de 60.000 soldados. Los romanos avanzaron ciudad por ciudad, destruyendo cualquier resistencia. En el año 70 d.C. llegaron a Jerusalén, rodeándola con un asedio brutal. El sitio de Jerusalén. Hambre, guerra y desesperación. El asedio de Jerusalén duró varios meses. Dentro de la ciudad, la situación era desesperada. Sin alimentos ni agua, la gente moría de hambre en las calles. Algunos intentaban escapar, pero eran capturados y crucificados en masa fuera de las murallas. Dentro de Jerusalén, el caos reinaba.
Diferentes facciones judías peleaban entre sí en lugar de unirse contra los romanos. La ciudad estaba dividida por luchas internas, lo que facilitó aún más la victoria de Roma. Finalmente, el 9 de Av del año 70 d.C., los romanos rompieron las murallas y entraron en la ciudad. El segundo templo, el corazón del judaísmo, fue incendiado y destruido por completo. Las llamas consumieron la estructura que había sido reconstruida con tanto esfuerzo en tiempos de Esdras y Nehemías, y embellecida por Herodes el Grande. Los soldados mataron a miles de personas y esclavizaron a los sobrevivientes. Jerusalén quedó en ruinas. El emperador Tito llevó los tesoros del templo a Roma, y en su honor se construyó el Arco de Tito, donde se pueden ver relieves representando la victoria romana y la destrucción de Jerusalén. La nación de Israel, que había resistido invasores por siglos, había sido completamente derrotada. La diáspora, la dispersión del pueblo judío. Después de la destrucción de Jerusalén, los judíos que sobrevivieron fueron dispersados por todo el Imperio Romano y más allá. Este evento es conocido como la diáspora judía, la dispersión del pueblo de Israel por el mundo. Miles fueron vendidos como esclavos, otros huyeron a Egipto, Mesopotamia, Europa y África. Sin templo, sin rey y sin tierra, parecía que la identidad de Israel estaba condenada a desaparecer. Pero el pueblo judío no se desvaneció. A pesar de estar lejos de su hogar, mantuvo sus tradiciones, su idioma y su fe. Las sinagogas se convirtieron en el nuevo centro de adoración, y la Torá siguió siendo el corazón de su identidad. Sin embargo, las persecuciones no terminaron. En el año 135 d.C., tras otra rebelión liderada por Simón Bar Kokhba, los romanos destruyeron aún más lo que quedaba de la nación judía. El emperador Adriano renombró Jerusalén como Aelia Capitolina, prohibió a los judíos entrar en su propia ciudad y cambió el nombre de la región a Palestina en un intento de borrar cualquier vínculo del pueblo judío con la tierra de Israel. El sueño de restaurar Israel parecía imposible, un pueblo sin tierra, pero no sin esperanza. Durante casi 2000 años, el pueblo judío vivió en el exilio, esparcido por todas partes del mundo. En cada país al que llegaban, enfrentaban discriminación, persecución y expulsiones. A pesar de todo, se aferraron a su fe y a la promesa de que algún día regresarían a su hogar. Pero, después de tantos siglos, podría renacer Israel. Próximo capítulo: el sionismo y el retorno a la tierra prometida. 13. El sionismo y el retorno a la tierra prometida. Después de la destrucción de Jerusalén en el año 70 d.C. y la posterior represión de la rebelión de Bar Kokhba en el 135 d.C., el pueblo judío se vio obligado a dispersarse por todo el mundo. Sin un reino, sin un templo y sin una tierra a la que llamar hogar, vivieron en exilio durante casi 2000 años. Sin embargo, a pesar de la diáspora, Israel nunca dejó de existir en la memoria de su pueblo. Generación tras generación, los judíos mantuvieron vivas sus tradiciones, su idioma y su esperanza de regresar algún día a la tierra prometida. En cada celebración de Pascua, pronunciaban la misma frase: el próximo año en Jerusalén. Pero, ¿cómo podría un pueblo disperso y sin ejército recuperar su patria después de tanto tiempo? Persecución y resistencia. Los siglos del exilio. A lo largo de los siglos, los judíos enfrentaron innumerables dificultades en los países donde se establecieron. En muchas naciones fueron vistos como extranjeros, rechazados y perseguidos. Fueron expulsados de Inglaterra en 1290, de Francia en 1306 y de España en 1492. En la Edad Media fueron culpados de la peste negra y masacrados en muchas ciudades europeas. Fueron marginados en guetos en diversas partes de Europa y Oriente Medio.
En Rusia y Europa del Este fueron víctimas de violentos pogromos, ataques organizados contra comunidades judías. Sin embargo, sobrevivieron y se adaptaron. Crearon comunidades fuertes, preservaron su identidad y en cada generación soñaron con el regreso a Sion, la tierra de sus antepasados. Pero la opresión no se detuvo. En el siglo XX, el antisemitismo alcanzó su punto más brutal con el Holocausto, donde 6 millones de judíos fueron asesinados por los nazis. Fue un evento que sacudió al mundo y reavivó con más fuerza la necesidad de un hogar seguro para el pueblo judío. El surgimiento del sionismo. A finales del siglo XIX, en medio del creciente antisemitismo en Europa, surgió un movimiento que cambiaría el destino del pueblo judío para siempre, el sionismo. Este movimiento fue liderado por Theodor Herzl, un periodista judío austrohúngaro que tras presenciar la injusticia y la discriminación contra los judíos en Francia, concluyó que la única solución era que los judíos tuvieran su propio Estado. En 1897, Herzl organizó el primer congreso sionista en Basilea, Suiza, donde se planteó formalmente la idea de establecer un hogar nacional judío en la tierra de Israel. A partir de ese momento comenzaron las primeras migraciones judías hacia Palestina, que en ese tiempo estaba bajo dominio del Imperio Otomano. Poco a poco, comunidades judías fueron comprando tierras y estableciendo asentamientos agrícolas. Pero aún faltaba mucho para la independencia, la Declaración Balfour y la Primera Guerra Mundial. En 1917, en medio de la Primera Guerra Mundial, Gran Bretaña emitió la Declaración Balfour, un documento en el que el gobierno británico expresaba su apoyo a la creación de un hogar nacional para el pueblo judío en Palestina. Este fue un paso crucial en la historia del renacimiento de Israel. Sin embargo, la región estaba poblada no solo por judíos, sino también por árabes, lo que generó tensiones y conflictos que marcarían el futuro de la región. Cuando terminó la guerra, el Imperio Otomano fue derrotado y Palestina quedó bajo control británico, bajo un mandato de la Liga de Naciones. A partir de ese momento, la inmigración judía aumentó significativamente. El conflicto entre judíos y árabes. A medida que más judíos llegaban a la región, los conflictos con los árabes locales se intensificaron. Mientras los judíos construían kibutzim, granjas comunales, y ciudades como Tel Aviv, muchos árabes se oponían a su presencia, temiendo que su tierra fuera tomada. Hubo enfrentamientos violentos, ataques y represalias entre ambas comunidades. Los británicos, que administraban la región, intentaron controlar la situación imponiendo límites a la inmigración judía, especialmente durante la Segunda Guerra Mundial. Pero esto solo aumentó la determinación de los judíos. Después del Holocausto, miles de sobrevivientes intentaron llegar a Palestina, desafiando las restricciones británicas. La tensión creció tanto que, finalmente, Gran Bretaña decidió entregar el problema a las Naciones Unidas. La partición de la ONU y el camino a la independencia. En 1947, la ONU propuso un plan de partición para dividir Palestina en 2 estados, uno judío y otro árabe. Jerusalén quedaría bajo control internacional. La votación se llevó a cabo el 29 de noviembre de 1947. Cuando la resolución fue aprobada, el pueblo judío celebró con euforia. Finalmente, después de casi 2000 años de exilio, se les reconocía el derecho de tener su propio Estado. Pero los líderes árabes rechazaron la partición y declararon que no permitirían la creación de Israel. Se preparaban para la guerra. El 14 de mayo de 1948, el renacimiento de Israel. El 14 de mayo de 1948, en Tel Aviv, David Ben Gurión, líder del movimiento sionista, proclamó oficialmente la independencia del Estado de Israel. Por la presente, declaramos el establecimiento de un Estado judío en la tierra de Israel, que será conocido como el Estado de Israel. Los judíos de todo el mundo celebraron.
Después de siglos de persecución y exilio, Israel había renacido. Pero no tuvieron tiempo de celebrar por mucho tiempo. Al día siguiente, 5 ejércitos árabes atacaron el nuevo estado, comenzando la Guerra de Independencia. Próximo capítulo: la independencia de Israel y las guerras árabe-israelíes. 14. La independencia de Israel y las guerras árabe-israelíes. El 14 de mayo de 1948 fue un día que quedaría marcado para siempre en la historia del pueblo judío. Después de casi 2000 años de exilio, persecución y resistencia, David Ben Gurión, líder del movimiento sionista, proclamó oficialmente la independencia del Estado de Israel. Por la presente, declaramos el establecimiento de un Estado judío en la tierra de Israel, que será conocido como el Estado de Israel. Los judíos celebraban en las calles de Tel Aviv. Banderas blancas y azules ondeaban en los balcones. Los sobrevivientes del Holocausto lloraban de emoción. Los niños corrían con alegría. Por primera vez en siglos, el pueblo de Israel tenía un hogar propio. Pero la felicidad duró poco. Al día siguiente, el recién nacido Estado de Israel se enfrentó a su primer gran desafío: la guerra por su supervivencia. La Guerra de Independencia, 1948-1949. Horas después de la proclamación del Estado, 5 países árabes, Egipto, Jordania, Siria, Líbano e Irak, lanzaron un ataque conjunto con un solo objetivo: destruir Israel antes de que pudiera consolidarse como nación. La situación parecía imposible. Israel era un país recién nacido, sin un ejército organizado, con pocos recursos y con una población agotada tras la Segunda Guerra Mundial. En contraste, los ejércitos árabes eran más numerosos, mejor equipados y con más experiencia militar. Pero algo increíble sucedió. Los judíos se defendieron con valentía. Utilizaron cualquier arma que pudieron conseguir, desde rifles antiguos hasta aviones improvisados. Los kibutzim, las pequeñas comunidades agrícolas, se convirtieron en fortalezas improvisadas. Los ciudadanos, hombres y mujeres, tomaron las armas para defender su nuevo hogar. Una de las batallas más importantes fue la de Jerusalén. La ciudad sagrada fue sitiada y bombardeada, y la lucha por cada calle y cada edificio fue feroz. A pesar de la valentía de los defensores judíos, la ciudad vieja cayó en manos de Jordania, y los judíos fueron expulsados de sus barrios históricos. Aún así, Israel resistió. Gracias a la creatividad de sus comandantes y al espíritu indomable de su pueblo, logró frenar el avance de los ejércitos árabes. Tras más de un año de lucha, en 1949, Israel logró acuerdos de armisticio con los países árabes. Aunque la guerra había dejado miles de muertos y heridos, Israel había logrado lo impensable: sobrevivir. Pero la paz estaba lejos. El conflicto entre Israel y sus vecinos árabes estaba lejos de terminar. La Guerra de los 6 días, 1967, el cambio del mapa de Medio Oriente. Durante los años siguientes, la tensión entre Israel y sus vecinos continuó aumentando. Los países árabes seguían sin reconocer la existencia de Israel y continuaban organizando ataques contra sus fronteras. En 1967, la situación llegó a un punto crítico. Egipto, Siria y Jordania movilizaron tropas y cerraron el estrecho de Tirán, bloqueando la navegación israelí. El presidente egipcio, Gamal Abdel Nasser, anunció que estaba listo para destruir Israel de una vez por todas. Ante la inminente amenaza, Israel tomó la iniciativa. El 5 de junio de 1967, Israel lanzó un ataque preventivo contra las fuerzas árabes en lo que se conocería como la Guerra de los 6 días. En un golpe estratégico sin precedentes, la Fuerza Aérea de Israel destruyó casi por completo la aviación egipcia, jordana y siria en solo unas horas.
En 6 días, Israel logró una victoria aplastante y cambió el mapa de Medio Oriente. Capturó Jerusalén Oriental y la Ciudad Vieja, recuperando los lugares sagrados del judaísmo. Ocupó Cisjordania, que estaba bajo control jordano. Tomó la Franja de Gaza y la península del Sinaí de Egipto. Conquistó los Altos del Golán, territorio estratégico en la frontera con Siria. Israel había logrado una de las victorias más sorprendentes de la historia militar, pero también entraba en una nueva fase del conflicto. Ahora tenía bajo su control territorios con una gran población árabe-palestina, lo que generó nuevas tensiones. La Guerra de Yom Kippur, 1973. La sorpresa en el día sagrado. Después de la humillante derrota en 1967, los países árabes, liderados por Egipto y Siria, prepararon una nueva ofensiva. En octubre de 1973, durante Yom Kippur, el día más sagrado del judaísmo, lanzaron un ataque sorpresa contra Israel. Los soldados israelíes, que estaban en ayuno y oración, fueron tomados desprevenidos. Las tropas egipcias cruzaron el canal de Suez y las fuerzas sirias avanzaron en los altos del Golán. Por primera vez, Israel estaba al borde del colapso. Pero, en un giro impresionante, Israel se reorganizó y lanzó una contraofensiva. Tras varias semanas de intensos combates, las fuerzas israelíes cruzaron el canal de Suez y rodearon al ejército egipcio. Cuando la comunidad internacional intervino para detener la guerra, Israel estaba a solo 100 kilómetros de El Cairo y a 40 kilómetros de Damasco. La guerra dejó miles de muertos en ambos bandos, pero también llevó a un cambio histórico: los acuerdos de paz y un nuevo Medio Oriente. Después de tantos conflictos, algunos líderes comenzaron a darse cuenta de que la guerra no era la solución. En 1979, Egipto e Israel firmaron el primer tratado de paz entre un país árabe e Israel. Israel devolvió la península del Sinaí a Egipto, a cambio del reconocimiento oficial del Estado de Israel. Fue la primera vez que un país árabe aceptaba la existencia de Israel como nación. Años después, en 1994, Jordania también firmó un tratado de paz con Israel. Pero el conflicto con los palestinos continuaba. En 1993, Israel y la Organización para la Liberación de Palestina, OLP, firmaron los Acuerdos de Oslo, un intento de negociar la paz y la creación de un Estado palestino. A pesar de estos avances, las tensiones en la región siguen hasta el día de hoy. Israel en la actualidad, innovación, paz y desafíos. Hoy Israel es una potencia tecnológica y militar, un país que ha florecido en medio del desierto, con una de las economías más innovadoras del mundo. Sin embargo, los desafíos geopolíticos continúan, con un conflicto no resuelto con los palestinos y tensiones con algunos de sus vecinos. Próximo capítulo: Israel en la actualidad y su papel en el mundo. 15. Israel en la actualidad y su papel en el mundo. Desde su fundación en 1948, Israel ha recorrido un camino lleno de desafíos y triunfos. Nació en medio de la guerra, sobrevivió a múltiples conflictos armados, se convirtió en una potencia tecnológica, estableció acuerdos de paz históricos y sigue enfrentando desafíos geopolíticos en una de las regiones más volátiles del mundo. Hoy Israel es mucho más que un país en constante conflicto. Se ha convertido en un referente global en innovación, tecnología, ciencia y cultura, con una de las economías más dinámicas del siglo XXI. Pero su historia aún no ha terminado. Israel, un líder en tecnología y ciencia. A pesar de su pequeño tamaño y la escasez de recursos naturales, Israel ha logrado avances impresionantes en ciencia, tecnología y emprendimiento, ciencia y medicina. Ha desarrollado nuevos tratamientos contra el cáncer, avanzadas tecnologías médicas y equipos de diagnóstico innovadores que salvan vidas en todo el mundo.
Empresas israelíes han creado prótesis robóticas de última generación para personas con discapacidad. En el campo de la neurociencia, Israel está a la vanguardia en investigaciones sobre el Alzheimer, el Parkinson y la regeneración cerebral, tecnología e innovación. Israel es conocido como la nación de las startups, con más empresas emergentes per cápita que cualquier otro país. En el sector de la ciberseguridad, es uno de los líderes mundiales, proporcionando tecnología para proteger infraestructuras y redes digitales en todo el mundo. Empresas israelíes han desarrollado los chips de computadoras, sistemas de inteligencia artificial y plataformas de navegación GPS que millones de personas usan diariamente. Agricultura y recursos hídricos. Israel ha convertido el desierto en tierras fértiles gracias a innovaciones como el riego por goteo, una tecnología creada por científicos israelíes y utilizada globalmente. Ha desarrollado plantas de desalinización avanzadas que convierten agua del mar en agua potable, proporcionando agua a millones de personas. Israel, un país que alguna vez luchó por sobrevivir, ahora ayuda a resolver problemas globales con su creatividad y determinación. Las relaciones internacionales y los acuerdos de paz. Durante décadas, Israel vivió rodeado de enemigos, con constantes amenazas de guerra. Sin embargo, en los últimos años ha logrado avances diplomáticos históricos. Los acuerdos de Abraham, 2020. En un giro inesperado, Israel logró firmar tratados de paz y cooperación con Emiratos Árabes Unidos, Bahrein, Sudán y Marruecos. Estos acuerdos marcaron el inicio de una nueva era en Medio Oriente, donde países que antes eran enemigos comenzaron a construir puentes en lugar de muros, relaciones con otras naciones. Egipto y Jordania, los primeros países árabes en reconocer a Israel, han mantenido relaciones diplomáticas estables. Israel ha fortalecido lazos con Europa, Asia y América Latina, expandiendo su comercio y colaboración en múltiples sectores. Los lazos con Estados Unidos siguen siendo fundamentales, con una fuerte alianza militar y económica. Sin embargo, el conflicto con los palestinos sigue siendo una cuestión no resuelta. El conflicto palestino-israelí, un desafío sin resolver. A pesar de los avances diplomáticos, la relación entre Israel y los palestinos sigue siendo un tema complejo y doloroso. Los temas clave del conflicto incluyen el estatus de Jerusalén, una ciudad sagrada tanto para judíos como para musulmanes. El futuro de Cisjordania y Gaza, donde viven millones de palestinos. La seguridad de Israel y los ataques de grupos extremistas como Hamas y Hezbollah. La aspiración palestina de establecer un Estado independiente. A lo largo de los años, ha habido múltiples intentos de negociar la paz, como los acuerdos de Oslo, 1993, y la Hoja de Ruta para la Paz, 2003. Sin embargo, los conflictos y la falta de consenso han impedido una solución definitiva. Israel sigue buscando un equilibrio entre su seguridad y la posibilidad de una paz duradera, pero la situación sigue siendo uno de los desafíos más grandes del siglo XXI. Israel en el futuro, desafíos y oportunidades. ¿Qué le depara el futuro a Israel? El país seguirá innovando, liderando el mundo en tecnología, ciencia y emprendimiento. Los acuerdos de paz podrían ampliarse, integrando más países árabes en la cooperación regional. El conflicto con los palestinos seguirá siendo un tema central, con la posibilidad de nuevas negociaciones o conflictos. Las relaciones internacionales seguirán evolucionando, con desafíos en un mundo en constante cambio. A lo largo de su historia, Israel ha demostrado ser una nación de resiliencia, creatividad y fe. Desde tiempos bíblicos hasta la actualidad, ha superado adversidades imposibles y ha construido un país próspero y moderno en medio del desierto. El pueblo de Israel ha demostrado que la determinación y la esperanza pueden cambiar la historia. Israel,
un país que desafió el destino. Desde Abraham hasta el día de hoy, Israel ha sido el epicentro de la historia mundial. Ha enfrentado invasiones, destrucciones, exilios y persecuciones, pero siempre ha resurgido de las cenizas. Hoy Israel es un testimonio viviente de la perseverancia humana, un país que, contra toda probabilidad, ha florecido en un territorio hostil, ha sobrevivido a incontables guerras y ha construido un futuro brillante para su gente. ¿Será posible alcanzar una paz duradera en Medio Oriente? ¿Cómo evolucionará Israel en los próximos años? El futuro de Israel sigue escribiéndose, pero una cosa es segura: su historia es una de las más extraordinarias de la humanidad. La historia de Israel, un legado que nos pertenece a todos. A lo largo de los siglos, Israel ha sido golpeado, dispersado, traicionado y atacado, pero jamás destruido. Su historia es la prueba de que la fe puede sostener un pueblo, que la resiliencia puede vencer la adversidad y que las promesas, aunque tardan, se cumplen. Tal vez tú también has enfrentado luchas, pérdidas y momentos en los que todo parecía estar en ruinas. Pero al igual que Israel, la historia no termina en la destrucción, sino en la restauración. Si este pueblo pudo volver de la nada, reconstruir su identidad y recuperar su tierra, tú también puedes levantarte de cualquier caída, porque la historia de Israel no es solo la de una nación, es la historia de la lucha humana por la esperanza, la fe y la victoria sobre la adversidad. Y si hay algo que esta historia nos enseña, es que lo imposible solo tarda un poco más en suceder. Gracias por acompañarnos en este viaje y recuerda, aún hay capítulos por escribir. Verifica ahora mismo si ya estás suscrito al canal y activa la campanita para no perderte más historias impactantes como esta. Y no te quedes con esta historia solo para ti. Compártela con alguien que necesita escuchar este mensaje. Tu simple acción puede marcar la diferencia en la vida de muchas personas. Nos vemos en el próximo video. No te lo pierdas.